Alumnos, ¿qué tal? Alumnos de tercer grado de secundaria. Como ya me conocen, soy el profesor Fernando Torres y vamos a seguir dictando este año el maravilloso curso de Historia Universal. Y en este año vamos a desarrollar la tercera edad de la historia, que como ustedes recordarán, antecede a la Edad Media y más atrás a la Edad Antigua. Entonces, todo este año vamos a estudiar la Edad Moderna, que va a dar luz a Europa y al mundo tras la oscuridad que vivió las civilizaciones humanas durante la Edad Media, la edad del ocultismo, la edad donde la Iglesia Católica tenía todo el poder y eso lo utilizaba para sus intereses. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a ver de una manera global algunos aspectos importantes de esta edad moderna. Para empezar, como habíamos visto el año pasado, al final del año pasado, la edad moderna se tiene como antecedentes sucesos importantísimos que marcaron la historia ocurridos entre el siglo XV, los años 1400, y el siglo XVI, ¿no? Los años 1500. Ahora, durante estos siglos ocurrieron básicamente tres sucesos trascendentales, que son el humanismo, el Renacimiento y la Reforma Protestante. Recordarán que el año pasado estudiamos la Edad Media, habíamos visto, como reitero, lo dije hace unos minutos, cómo la Iglesia Católica monopolizaba todo el conocimiento y eso, de alguna u otra manera, dificultaba el progreso de las ciencias. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, hago un paréntesis para que asuman de que no es una crítica, no es que yo sea anticatólico, yo soy católico, pero hay que reconocer que la Iglesia Católica durante la Edad Media manipulaba el conocimiento en su beneficio. Y de tal manera que, por ejemplo, si alguien contradecía los dogmas de la Iglesia Católica, inmediatamente era acusado ante el Tribunal de la Santa Inquisición y podía llegar a ser incluso hasta quemado. Eso motivó a que el conocimiento sea muy limitado, no haya mucho progreso de las ciencias. ¿Ok? Eso es el ocultismo medieval. Sin embargo, desde el siglo XV y el siglo XVI las cosas van a cambiar. Va a haber un temblor en los cimientos de la Iglesia y del conocimiento que van a derribar esta Edad Media. Y esos, digámosle, temblores son la llegada del humanismo, que recordando, el humanismo es un movimiento basado en una nueva forma de pensar, una forma de pensar ya no basado en los dogmas católicos o cristianos, sino una forma de pensar más racional. ¿Ok? Recordarán que ese conocimiento racional se debió gracias a la caída de Constantinopla, cuando los sabios bizantinos llegan a Florencia y desde allí, junto a la imprenta, o gracias a la imprenta, comienzan a divulgar ese conocimiento racional. Esa nueva forma de pensar, basada en la razón, ya no en lo que dicen las Santas Escrituras, se llamó humanismo. ¿Ok? Casi en paralelo, en el siglo XV, surge el hermano gemelo, digámoslo así, del humanismo, que es el Renacimiento. El Renacimiento también, al igual que el humanismo, es antropocéntrico. O sea, la base ya no es Dios, sino es el hombre. De tal manera que el humanismo usa la razón humana para explicar los fenómenos naturales y el Renacimiento rompe con el paradigma de que todo lo que es el arte está basado en la teología. Quiero decir que antes del Renacimiento, en los siglos XIV, siglo XIII, siglo XII, si tú eres un artista, un pintor, un escultor, un arquitecto o un literato, toda tu inspiración estaba basada en las Santas Escrituras, lo que dice la Biblia católica, la Biblia católica. Sin embargo, con el Renacimiento, ahora el arte se inspira en el ser humano. Basta con recordar imágenes como El hombre de Vitruvio, una de las obras de Leonardo da Vinci, donde sale un hombre así, ¿no?, con unas formas perfectas, con los brazos y las piernas estiradas, dándonos a entender la perfección del ser humano. Esto es el Renacimiento, es el arte basado en lo humano. ¿Ok? Años después, sí, ya en el siglo XVI, para ser más específicos, en 1517, surge la Reforma, que va a ser el último temblor que va a determinar de derribar, en parte, el poder de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante es un movimiento religioso, inmediatamente se nos viene a la mente el quien fuera sacerdote católico, pero que tuvo una conversión, llamado Martín Lutero, que va a estar en contra de muchos dogmas de la Iglesia Católica medieval, pero sobre todo en la venta de indulgencias. Entonces,
de una manera muy, a un grosso modo, vemos cómo el humanismo, el renacimiento y la reforma van a ser los antecedentes, los cimientos sobre la cual va a reposar la edad moderna. Que para utilizar un poco la cronología, podemos ubicarla en sus inicios, con el año específico y el hecho histórico que ocurrió en dicho año. La Edad Moderna se inició en el año 1453, cuando el Imperio Romano Oriental, o también llamado Imperio Bizantino, va a ser conquistado por los turcos otomanos y su capital de este imperio, Constantinopla, cae, es conquistada por los turcos. Este hecho que ocurrió en este año marcó el inicio de la Edad Moderna, que va a prolongarse hasta el año 1789, en la cual primero los parisinos van a iniciar la formidable, apoteósica, la que transformó en parte el mundo, la Gran Revolución Francesa. Tema súper interesante y lo vamos a ver este año de una manera muy didáctica, te lo aseguro, muy chévere. Bien, ahora, eso, aquí tenemos la cronología, ¿no?, de la Edad Moderna, sus inicios y su final. Y para terminar de englobar un poco esta introducción, tendremos que hablar brevemente, ya en aula y en próximas clases, lo ampliaremos mucho más, el tema de la Ilustración. La Ilustración ocurrió en el siglo XVIII, a este siglo no por algo se le llama el siglo de las luces, ¿ok? Y ya que hablamos de las luces, está relacionado con esto, vemos la famosa ciudad luz, ¿no?, París. Tiene que ver la ciudad luz, París, con el siglo de las luces, el siglo XVIII. Algún despistado dirá, profesor, París el siglo de las luces, porque seguro ahí se inventó la luz por la electricidad del foco. No, nada que ver. Se le llama así porque antes de este siglo, digámoslo, velo así, como que Europa estaba rodeada por las tinieblas. Una Europa aún con muchos rastros medievales, sin mucho progreso en las ciencias ni en la política, una Europa que aún no era una Europa totalmente moderna y que por lo tanto estaba a oscuras. Sin embargo, en este siglo XVIII se hace la luz que ilumina y que disipa las tinieblas. El siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, que va a terminar de derribar ese llamado antiguo régimen medieval que trataba de evitar su extinción. Y cuando hablamos de la Ilustración, tenemos que hablar de los tres grandes pensadores, filósofos de esos años, del siglo XVIII, como Montesquieu, el cual en su obra cumbre, llamado El espíritu de las leyes, había planteado de que el poder no debe residir solo en un rey, porque un rey, por más que tenga buenas intenciones en su gobierno, que el rey tenga todo el poder, militar, económico, social, religioso, no iba a hacer bien las cosas. Por lo tanto, Montesquieu dijo, no, el rey está estresado y no hace bien su trabajo. Lo ideal es la división de poderes, que el rey solamente mantenga el poder ejecutivo, que haya un cuerpo legislativo y que haya leyes, que haya magistrados, que haya un poder judicial. Esa es la idea central de Montesquieu, repito, en su obra cumbre, El espíritu de las leyes. Otro gran filósofo de la Ilustración va a ser Voltaire. Voltaire, en su obra Cartas filosóficas, también llamada Carta a los ingleses, planteaba básicamente que la Iglesia Católica tenía mucho poder, y que por lo tanto la Iglesia Católica manipulaba ese poder solo en su beneficio. Así que lo que planteaba Voltaire era restarle poder a la Iglesia, que los estados se vuelvan laicos, es decir, que la Iglesia Católica no influya en las decisiones políticas y económicas de los gobiernos. ¿Ok? Eso es lo que planteaba Voltaire, la tolerancia también religiosa. Pero Rousseau lo dejó al final porque va a ser definitivamente el que va a dar una idea más revolucionaria, va a ir más allá que la simple tolerancia religiosa o el restarle poder a la Iglesia, como planteaba Voltaire. Rousseau va a ir más allá que Montesquieu, que hablaba de una división de poderes. Rousseau, en su obra cumbre, llamado El contrato social, Rousseau va a decir, razonaba y planteaba por qué durante siglos los humanos tenemos que obedecer a una autoridad suprema, un poder vitalicio, un poder supremo que lo representaban los reyes. Y él dice, ¿quién le ha dado a los reyes ese poder? ¿De dónde emana ese poder? Entonces, Rousseau decía, el poder debe emanar
de los ciudadanos, del pueblo, el cual debe organizarse y elegir a quien lo gobierne, pero por un tiempo limitado, no hasta que este personaje muera, no que no sea un poder vitalicio, sino sea un poder temporal. Ese planteamiento de Rousseau se le puede considerar como un planteamiento que tiene que ver con las repúblicas, ¿no? Un sistema de gobierno donde quien gobierna, valga la redundancia, le debe ese poder temporal a los ciudadanos. ¿Ok? Esa es la obra y el planteamiento de Rousseau, el contrato social y la instauración de las repúblicas que reemplacen a las monarquías. Sin embargo, estos tres personajes y otros más solo planteaban, eran ideólogos que le daban sugerencias a los reyes de esas épocas. Sin embargo, los reyes no querían hacerle caso a estas ideales, porque sabían que les iban a restarle poder. Así que los reyes, salvo una que otro consejo de estos personajes, seguían teniendo el poder absoluto. Eso va a llevar a que finalmente el pueblo de Europa, específicamente de Francia, cansado de esta situación, no le va a quedar otra que llevar a cabo la apoteósica Revolución Francesa, la cual va a terminar de derribar el antiguo régimen. ¿Ok, jóvenes? Bien, esto es solo como una manera, reitero, muy genérica, muy global de lo que vamos a ver durante este bonito año, tercero de secundaria. Les voy a dejar un material que quiero que lo desarrollen en base a lo explicado y para que lo puedan complementar aún más de lo que saca. ¿Ok? Fue un gusto haberles presentado esto y nos vemos la próxima ocasión. Gracias.